Bueno, antes que nada, muchas gracias. La verdad que le agradezco mucho, especialmente a la doctora Cisterna, por haberme invitado. Ha sido un esfuerzo tratar de acercarnos en esto que es el diagnóstico antenatal, en el caso mío desde las patologías del sistema nervioso central, y yo creo que es un esfuerzo que vale la pena y que vale la pena seguir trabajando en conjunto en función de ello. Bueno, yo soy neuroradióloga, así que yo voy a hablar del sistema nervioso central. En el caso de las resonancias magnéticas fetales en clínica alemana, la evaluación del neuroeje lo hacemos los neuroradiólogos y la evaluación del resto del cuerpo lo hacen los radiólogos infantiles. Tenemos esa distribución. Bueno, esto no tengo ni que decírselos, por supuesto, el ultrasonido es la técnica de elección en screening, eso no está puesto en duda, pero hay ciertas indicaciones de resonancia magnética fetal, que es de lo que quiero hablar hoy día con ustedes. La principal indicación de resonancia magnética fetal es un ultrasonido positivo, ya sea para que confirmemos y caractericemos mejor los hallazgos del ultrasonido, como para ver eventuales anomalías del sistema nervioso central asociadas, en mi caso, o del resto del cuerpo, porque se asocian muchas veces a anomalías en otros órganos. Hay múltiples estudios que ya datan desde el 2003, con un N muy pequeño, 27 fetos, en que comenzaron a mostrar en qué cosas la resonancia magnética fetal podía ser mejor que el ultrasonido. Entonces, dentro de las cosas que desde el comienzo se comenzaron a ver en que era superior la resonancia, estaba la evaluación del vermis y el cuerpo calloso, no como signos indirectos, sino ver el cuerpo calloso propiamente tal, y la otra era la evaluación de corteza cerebral. Este estudio con un poco más de pacientes también habla de estructura de fosa posterior, cuerpo calloso, corteza, pero lo que agrega es el hecho de que el ultrasonido demuestra que modifica decisiones terapéuticas. Otras indicaciones de resonancia que no son tan comunes son feto con alto riesgo de malformación del sistema nervioso central, en particular en casos de antecedentes familiares, embarazo gemelar monogoriónico o cuando el ultrasonido es técnicamente limitado. Algunas palabras sobre seguridad de la resonancia en el embarazo. Estas son las últimas guías de seguridad en resonancia magnética del American College of Radiology, en que básicamente liberan el uso de la resonancia magnética en cualquier trimestre del embarazo. Eso es el primer concepto. Antes habían ciertas dudas del primer trimestre, ahora se considera que durante todo el embarazo la resonancia magnética es segura. Y la otra cosa, lo que sí mantiene, es que el gadolinio no puede ser usado. Y ahí se los comento porque hoy día una colega me consultó por una resonancia magnética de abdomen y pelvis de una embarazada sin control, que llegó a control y vieron que tenía un cáncer cervicuterino y la habían pedido con gadolinio, dentro del criterio obviamente oncológico. Pero no hay ninguna justificación, salvo algo de vida o muerte, que justifique el uso de gadolinio en una resonancia fetal. Sobre el teslaje, también se considera actualmente seguro cualquier teslaje de 3 teslas o menos. Inicialmente en Estados Unidos se mantuvo durante mucho tiempo la restricción de hacer solo las fetales en 1.5 Tesla, mientras que Europa unos 10 años antes empezó ya con los 3 Tesla. Esta restricción que se mantuvo en Estados Unidos tuvo que ver con la consideración teórica de un mayor depósito de energía a mayor teslaje. El tema es que si bien existe eso y efectivamente se va a depositar más energía, no se ha visto que eso sea deleterio. Desde el punto de vista de calidad de imágenes, el 3 Tesla nos permite muchas veces hacer secuencias más rápidas, lo que en el contexto de un feto moviéndose puede mejorarlas, pero el 1.5 es absolutamente suficiente. Sobre la técnica, nosotros en clínica alemana pedimos un ayuno de 2 horas. El motivo de esto es tratar de limitar los movimientos fetales. Hay centros en que se seda a las pacientes, pero nosotros no lo hacemos. Idealmente una edad gestacional sobre 22 semanas, eso es el límite sobre el cual la resonancia magnética fetal muestra mayor impacto en la toma de decisiones y en modificación de diagnóstico, y con un consentimiento informado, ya que se somete a la paciente a una resonancia. El protocolo, las secuencias básicas de cualquier resonancia magnética fetal son las secuencias morfológicas, que en este caso son las secuencias ponderadas en T2, que son secuencias muy rápidas en T2, que lo que hacen es
permitirnos adquirir las imágenes a pesar de que el feto se mueva. Vamos a adquirir, en el caso del sistema nervioso central, en axial, en coronal y en sagital de cerebro, que es para ver efectivamente anatomía, si hay malformaciones, si hay lesiones destructivas. Luego vamos a hacer un axial T2 de todo el cuerpo, que básicamente es para ver la posición del cono medular. Y aparte hacemos un T1, que puede ser coronal o axial de cerebro, nosotros lo preferimos axial, que es para detección de sangre. Se pueden hacer otras secuencias como difusión, gradiente, espectroscopía, pero la verdad que en la práctica clínica habitual no son necesarias, no aportan mayormente. Que la sangre en estado subagudo brilla, es espontáneamente hiperintensa en T1, se ve como el meconio. Entonces las fetales que uno ve el meconio que brilla, se ve muy parecido. Entonces nosotros en un feto en general no pensamos que vamos a encontrar sangre aguda o hiperaguda, porque no suele ser que nosotros hagamos la fetal, no es como en los adultos, que el adulto tiene un síntoma y uno le hace la resonancia. Acá la paciente va a un screening, le encuentran algo y nos la mandan. Entonces ya tenemos un tiempo y la mejor secuencia para ver sangre subaguda es el T1, que es la sangre que estamos esperando encontrar. Otra cosa es, por ejemplo, si no sé, hace poco llegó un niño con una sospecha de malformación de vena de Galeno, que ahí comenzamos a hacer otras secuencias más dirigidas, pero esto es lo básico con lo cual hacemos la gran mayoría de los diagnósticos. ¿Sí? Más atrás, perdón. Lo que pasa es que la resonancia magnética tiene, perdón, sí, eso fue un error mío. La resonancia magnética lo que hace es aplicar un campo magnético y ver cómo esto modifica los protones, cómo giran los protones. Y luego lo que hace básicamente es estimula protones y escucha cuando los protones vuelven a su estado basal. Eso es obviamente muy simplificadamente. Las secuencias T2 y T1 lo que hacen es que escuchan en distintos tiempos, ya a grandes rasgos. La T1 escucha a menos tiempo y la T2 escucha a más tiempo. En general, en concreto, en el T2 lo que vemos es agua, ¿ya? Que en el caso del cerebro del niño va a ser una muy buena secuencia porque la corteza se va a ver más negra y la sustancia blanca, como no está mielinizada, básicamente es agua. Y aparte nos permite delimitar mucho mejor los espacios líquidos como el sistema ventricular, el espacio subaracnoideo. La secuencia T1 es una secuencia que en adulto en general es la más morfológica, es la más parecida a un escáner, pero no es el caso en los fetos, y es una secuencia que en general brilla la sangre y brilla la grasa, y es muy parecida visualmente al escáner. Pero en el fondo nosotros, y lo que hacemos en resonancia, es que en función de estas secuencias basales, se van modificando. Entonces, por ejemplo, podemos tener un T2 en que brilla la sangre, y luego lo que hacemos es, o sea, que brilla el líquido, y lo que hacemos es suprimir el líquido. Entonces, ahí se puede ir jugando para permitir que destaquen algunos hallazgos por sobre otros. No sé si... La difusión es la secuencia que se usa en adultos para ver infartos agudos, que nuevamente, como los niños no buscamos esto, el gradiente es una secuencia que es más susceptible a la sangre y la espectroscopía nos permite ver los metabolitos del cerebro. El cuánto tiempo dura la sangre hiperintensa en T1 igual depende de la madurez de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Pero en general 2 semanas, 3 semanas es el máximo en lo que uno se mueve. Bueno, al igual que ustedes, para nosotros para interpretar las resonancias fetales, en lo que nos basamos es para poder saber si nuestro paciente está enfermo o sano, es compararlo con aquello que consideramos normal. Entonces la embriología es parte de lo fundamental. Dentro de los conceptos principales y una de las ventajas que tiene la resonancia, ¿sí? No sé si se ve ahí, que se ven unas capas de tejido, sé que se ven unas capitas negras ahí en la sustancia blanca, mi pulso es una cosa horrorosa. Ya bueno, esa línea negra que se ve en la sustancia blanca son las neuronas migrando. Eso es normal en este feto que tiene 20 semanas. Si esto uno lo viera en un feto de 35 semanas, tiene una heterotopía en banda, ¿ya? Pero si uno no lo ve en un feto de 20 semanas, significa que también que está alterado. Es súper importante tener ese concepto. Otra cosa es la sulcación,
que también un feto de 22 semanas a la izquierda, en que lo único que se insinúan son las cisuras de Silvio y las interhemisféricas, mientras que a las 30 semanas se parece bastante más a un recién nacido de término, aunque por supuesto le falta opercularizar, es decir, cerrarse la cisura de Silvio, y le falta formar cisuras secundarias. La sulcación es un proceso sumamente organizado, pero puede haber cierto grado de variabilidad entre fetos e incluso entre ambos hemisferios. Hay múltiples guías de qué cisuras uno debiera esperar en qué momentos. Ahora, donde yo me formé en neuroinfantil, que es donde hice fetal, usaban este atlas. Hay muchos atlas. Yo sigo usando este atlas porque es el que usé durante la información. No es el único, pero yo creo que lo más importante, más que acordarse de las tablas, es tener algo contra qué comparar si lo que estamos viendo es normal o patológico, porque es muy dinámico a lo largo de las fetales. Entonces ahora vayamos a las aplicaciones clínicas, después de la introducción. Esta es una ventrículomegalia. Yo entiendo que ustedes usan sobre cierto nivel de milímetros de dilatación atrial hidrocefalia. Esta es una diferencia que tenemos los neuroradiólogos con los ginecólogos, con los obstetras que hacen ecoobstétrica, que es que nosotros en general se habla de hidrocefalia cuando hay un aumento de presión. ¿Ya? Es un concepto que quería conversar con ustedes porque tenemos ahí un problema de idioma. La ventrículomegalia es la anomalía del sistema nervioso central más frecuente. Se define a lo largo de todas las edades gestacionales como un diámetro atrial mayor a 10 milímetros. Hay una variabilidad de hasta 2 milímetros entre eco y resonancia, lo que también habla de cómo una resonancia puede normalizar una ecografía patológica en este sentido. Y lo relevante de la ventrículomegalia es que hasta un 80% va a tener anomalías asociadas. El pronóstico va a depender del grado de ventriculomegalia, lo que puede ser muy bien determinado por la ecografía, pero también de las anomalías asociadas, me refiero al pronóstico como el pronóstico neurológico del niño después de nacer. Y en las anomalías asociadas es donde la resonancia nos permite de repente aportar. Estos son todos casos reales, son casos ninguno de la literatura. Es para mostrarles la calidad de la imagen, que de verdad es muy buena. Una genesia del cuerpo calloso, en lo único en que nosotros aportamos en realidad, desde el punto de vista solo de la genesia del cuerpo calloso, es que nosotros podemos ver el cuerpo calloso más fácilmente, no usamos los signos indirectos, si bien también los usamos. Y lo otro es, por supuesto, la presencia de anomalías asociadas. Entonces, esto es lo mismo que un niño o un lactante, no se ve el cuerpo calloso separando el tercero de la cisura interhemisférica, y tenemos una distribución, una morfología colpocefálica de los ventrículos laterales que están más dilatados hacia posterior. Y claro, acá debiera estar el cuerpo calloso. Este es un corte coronal. La ventaja de la resonancia en estos casos es que la resonancia permite normalizar, o ha demostrado que hasta un 20% de las ecos con diagnóstico de agenesia del cuerpo calloso, al hacerse la resonancia, se ve que lo que pasa es que está poco desarrollado más que ausente. Y lo que es importante, que podemos detectar anomalías asociadas, que también la agenesia del cuerpo calloso es una anomalía que se encuentra presente en muchos síndromes malformativos del cerebro. Pero tener una agenesia del cuerpo calloso es un gran marcador de que algo está mal y tenemos que ir a buscar otras cosas. Y este es el mismo feto, no me acuerdo si era niño o niña, la verdad, en que se ve como esta es la fetal, con la ausencia del cuerpo calloso. Este examen se hizo a los 6 meses, se ven los mismos signos, no se puede ver el cuerpo calloso, y lo que sí se pudo ver a los 6 meses que no vimos en la fetal fue la presencia de un quiste interhemisférico. Anomalías de la fosa posterior, también acá es un punto en que podemos ayudarlos, porque hasta donde entiendo, la evaluación de la fosa posterior con ultrasonido está limitada por la osificación del cráneo, y aparte porque a mayor edad gestacional, en la medida que se va posicionando el feto, va limitándose también la visualización que ustedes pueden tener. En el caso de la resonancia magnética, eso no es ninguna limitante. De hecho, si la cabeza incluso está encajada, para nosotros es mejor porque no se mueve, o sea, es el mejor escenario.
Lo que nos va a permitir ver muy bien la resonancia es el vermis y el fastigio. El fastigio es la puntita del cuarto ventrículo, que es un indicador muy importante de malformaciones de fosa posterior. Nos va a permitir ver el troncoencéfalo y los hemisferios cerebelosos, ver si hay alteraciones. Y esta es una de las cosas más difíciles de lograr al adquirir una resonancia magnética fetal, que es un sagital estricto T2 de troncoencéfalo. Y ahí es probablemente aquello en lo que más tiempo, diría, gastamos, pero en realidad gastan nuestros tecnólogos, que los que hacen el trabajo de estar ahí repitiendo secuencias son ellos. Y lo otro, en el contexto de malformaciones más quísticas de fosa posterior, nos permite definirlas mejor. Este es un feto de mi fellow. Yo terminé el fellow hace como 10 años, así que este es de aquellos tiempos. Una malformación de Walker-Warburg, que es una malformación compleja, que es un tipo de distrofia muscular congénita, que tiene esta imagen como en Z del troncoencéfalo, una hipoplasia vermiana acentuada, agenesia del cuerpo calloso. Eso fue el diagnóstico antenatal. Y nuevamente, muchas veces las imágenes que adquirimos, las secuencias no son tantas, la duración del examen es por el movimiento del feto. ¿Ya? Eso es lo que hace que uno se tome más tiempo de repente. Y este es a los 2 días de vida, solo para mostrar lo nuevo que pudimos ver fue que tenía aparte una displasia tectal, que en forma retrospectiva uno podría haberla sospechado, pero que la verdad quedó mucho mejor definida en la reso postnatal. En las anomalías del desarrollo cortical, la presentación en la resonancia fetal versus la resonancia de un lactante son muy parecidas desde el punto de vista semiológico, salvo en periodos, especialmente entre las 20 y 30 semanas, que pueden ser mucho más difíciles de pesquisar. Tenemos más sensibilidad para malformaciones más sutiles. Por supuesto, una holoprosencefalia, una anencefalia, no son tema. Dentro de las anomalías del desarrollo cortical que nos toca ver con relativa frecuencia están las heterotopías subvenimarias, la esquizoencefalia, polimicrogiria y la lisencefalia. En el caso de estos dos casos, de la polimicrogiria y la lisencefalia, es fundamental el conocimiento de la embriología normal, porque nuevamente un mismo cerebro que a mí me muestren, según la edad gestacional me va a parecer normal o no. Un cerebro muy liso a las 30 semanas va a estar enfermo. Un cerebro muy rugoso, con muchas circunvoluciones, a las 25 va a estar enfermo. ¿Ya? Eso es como... Estos son nódulos de heterotopía subevendimaria. En estos pacientes el gran diagnóstico diferencial es la matriz germinal, que puede estar presente, entonces que depende de la edad gestacional, hay que tener cuidado con eso, pero que suele ser más lisa, no tiene esta morfología tan nodular y protruyente. Y nuevamente esta es una resonancia al 4.º día de vida. Estos son resonancias que hacemos sin anestesia en los lactantes menores de 1 mes. Hace ya varios años estamos haciendo las resonancias de cerebro sin anestesia con la idea de minimizar básicamente la hipotermia que se asocia al uso de anestesia. Y bueno, es solamente para demostrar que se ven los mismos nódulos de heterotopía y que no eran matriz germinal. Sobre los defectos del cierre del tubo neural, se ha hablado hace un tiempo, estuve en una reunión acá mismo en la clínica en que estaba la idea de empezar a hacer cirugía intrauterina de los mielomeningoceles, la reparación. Y me acuerdo que en ese momento hablamos un poco de esto mismo, ¿no? de la resonancia y qué podía aportar. En general, en ese momento lo que conversamos es que un tema complejo es que el cuerpo calloso se termina de formar bien a las 22 semanas. Entonces, idealmente, las fetales hay que hacerlas después de las 22, pero sobre las 20 ya se consideran muy confiables como diagnóstico, ya pensando en esa reunión que tuvimos hace un tiempo. Y bueno, en el caso del mielomeningocele, en lo que aportamos básicamente es en el estudio del cerebro y de malformaciones asociadas. También para ver la calidad, esto es una fosa posterior pequeña con un descenso tonsilar que está ocupando el foramen magno. Ahí vemos el foramen magno lleno de amígdalas y bulbo. Y el mielomeningocele sacro.
Una cosa que de repente nos cuesta en las fetales es diferenciar una pequeña capa de piel de que no la tenga, ¿ya? Esa es una limitante, se los comento porque yo sé que es muy relevante desde el punto de vista clínico y es algo en que de repente la fetal nos quedamos un poco cortos. Yo creo que es una de las cosas que, para las cuales puede ser difícil de interpretar. Estas son las únicas imágenes de la literatura porque no tengo casos propios. Un paciente con mielomeningocele reparado in útero, en que se ve cómo posteriormente, todas estas son fetales, posteriormente la fosa posterior aumenta de tamaño y el cerebelo comienza a ocuparla normalmente. Un Chiari 3, en este caso tenemos nuevamente el foramen magno amplio ocupado por las estructuras de la fosa posterior que han descendido a través de él y un defecto occipital a través del cual sale tejido occipital, sale parénquima encefálico. Acá también hay que tener cuidado si les toca ver estas imágenes, porque el diagnóstico diferencial clásico es entre un meningocele y un meningoencefalocele. Ahora, cuando el parénquima encefálico ha estado protruido, muchas veces comienza a tener fenómenos de destrucción. Entonces, en la secuencia T2, el parénquima destruido va a brillar, ¿ya? Esta es una secuencia T2, el agua brilla, este es el líquido amniótico que brilla. Entonces, esto puede estar tan destruido, puede estar tan dañado que puede brillar muy parecido al líquido cefalorraquídeo y al líquido amniótico, lo que hace muy difícil saber en ese caso que hay parénquima encefálico. Y esa es una de las cosas en que la eco muchas veces puede definir mejor, porque en el fondo es distinto, acá tengo una señal pareja, pero lo que está ahí adentro no es parejo, en la ecografía sí da ecogenicidad distinta. Este es un cefalocele parietal, que es un meningocele, que tiene solo salida de líquido cefalorraquídeo. Y este mismo caso, siguiendo con las malformaciones, es este mismo paciente que tiene una holoprosencefalia, que claro, no tengo duda de que esto se podría haber hecho el diagnóstico, o sea, se hizo el diagnóstico con eco. Muchas veces nosotros solo confirmamos lo que ustedes ya vieron. Dentro de las anomalías de la línea media que nos toca ver, están las holoprosencefalias, como esta, que es muy evidente, pero algunas veces nos tocan holoprosencefalias más sutiles, holoprosencefalias lobares, en que nuestro aporte es que sí podemos ver si hay o no cisura, ya que una fetal permite verlo con claridad. Ausencia del septum pellucidum, la ausencia del septum pellucido per se, como hecho aislado, puede tener un outcome neurológico normal, pero se asocia a múltiples otras malformaciones, que es lo que nosotros tratamos de buscar, básicamente, en el caso de los fetos, malformaciones corticales, porque la evaluación de la vía visual en los fetos es muy difícil. Este otro caso es una paciente con una Aicardi, una agenesia del cuerpo calloso, asimetría de los hemisferios cerebelosos y un gran quiste interhemisférico. Todo esto es en la resonancia fetal. Aparte, tenía una asimetría del volumen de los globos oculares, una resonancia a las 32 semanas de edad gestacional, y esto es al día de vida, en que se confirma la misma simetría, se confirma la agenesia del cuerpo calloso, y también la simetría de los hemisferios cerebelosos, siendo el izquierdo más pequeño. Lo que no vimos en la fetal, que pudimos ver claramente en la postnatal, fueron áreas de alteración del desarrollo cortical. No sé si se fijan que acá la corteza está normal, es una corteza normal, y acá es como más acerruchada. Eso es una polimicrogiria, ¿ya? Que se ve ahí, que era extensa. Y lo otro que se veía era un coloboma y disminución del grosor de la vía visual. Tenía nervios ópticos y quiasma muy, muy finos. Entonces esa es la diferencia. El diagnóstico antenatal evidentemente, la resonancia magnética fetal evidentemente pierde ciertos detalles que la postnatal puede mostrar, pero en general la gran mayoría de las cosas y las más importantes las muestra. Otros casos bastante característicos, una estenosis acueductal, una ventriculomegalia supratentorial con un cuarto ventrículo pequeño, y este es el sagital que les pedimos. Y se ve que no se logra representar el acueducto de Silvio. Para nosotros, mientras mayor la mayor edad gestacional, más fácil adquirir buenas imágenes.
otro paciente que venía como quiste interhemisférico y había la sospecha que podía tener una malformación, una agenesia del cuerpo calloso, y lo que tenía es una quiste de la fisura coloidea, que es una variante anatómica y que por supuesto cambia sustancialmente el pronóstico, decirle que tiene un quiste de la fisura coloidea que es variante, a decirle que puede tener una agenesia del cuerpo calloso con quiste interhemisférico. Finalmente acá nos topamos un poco más con los colegas de cuerpo, un teratoma sacro, la neoplasia más común sacra del recién nacido, en que el aporte que podemos hacer es ver qué tan heterogéneo es, qué tantas áreas sólidas tiene, pensando en el mayor riesgo de que sea maligno, y el compromiso intrapelviano. También en el caso de los teratomas orofaringios, que no me quise meter mucho ahí porque la verdad que es mucho más área de mis colegas de cuerpo, la resonancia fetal es fundamental para ver la relación con la vía aérea y planificar vía de parto. Estuve revisando un poco las últimas guías, me encontré con dos cosas interesantes, me encontré con estas guías que lo que hablan relevante es que la resonancia fetal sí modifica conductas. Dice que antes de las 18 semanas no sirve de nada básicamente y que es ideal después de las 22 semanas, pero deja este margen entre 18 y 22 que tiene mucho que ver con legislaciones de interrupción del embarazo, ¿no? Con los límites que se ha tenido que poner cada vez más temprano la reso fetal para poder cumplir los plazos. Pero considerándolo desde el punto de vista netamente médico, la sugerencia es hacerla después de las 22 semanas. En esta guía enfatiza muchísimo lo que estamos tratando de hacer, que es hacer esto algo multidisciplinario, ojalá hacer un diagnóstico multidisciplinario antenatal en pacientes malformados, y que, bueno, yo creo que la idea de esta reunión es justamente ir en ese camino, que es. Y aparte encontré este estudio multicéntrico con un N muy grande, que lo que me pareció más relevante de la resonancia magnética fetal es que modifica conducta, que yo creo que es lo relevante, ¿no? Porque no tiene un sentido someter a nuestras pacientes a un procedimiento incómodo, a estar en el resonador y al estrés que eso significa si no modifica conducta, pero que modifica conducta y modifica conducta también en sentidos, por ejemplo, de vías de parto, en decisiones, aparte del consejo a la madre. En resumen, el ultrasonido es la técnica de elección, no hay nada nuevo. La resonancia magnética se ha demostrado segura para el feto, pero el gadolinio no se puede usar. La reso fetal en general la hacemos cuando hay un ultrasonido positivo, cuando hay un alto riesgo de malformaciones o cuando el ecografista no se siente cómodo con el ultrasonido porque sabe que fue técnicamente limitado. Sin embargo, por lejos, el ultrasonido positivo es la mayor indicación. Las ventajas de la resonancia magnética fetal: no es operador dependiente. Acá hay un pequeño pero, porque claramente un tecnólogo o una tecnóloga más paciente va a sacar mejores imágenes, pero en la interpretación no es operador dependiente. Tiene mayor sensibilidad y especificidad, puede ayudar en la planificación de eventual tratamiento inútero postnatal precoz, no requiere sedación y evaluación total del feto en un solo estudio. Estos dos también me parece relevante, porque a veces se hacen fetales de embarazos de término y uno podría cuestionarse el por qué, pero la verdad que no hay mejor incubadora que el útero. Entonces, si uno en un embarazo de término, los fetos no se mueven mucho, podemos hacerles todo el estudio en un solo estudio, que desde el punto de vista económico aparte es menor costo para la madre. Y la ventaja es que no va a haber hipotermia, no vamos a tener que anestesiar, ¿no? Entonces es un súper buen examen en que uno está pensando en multimalformaciones, aunque uno sepa que ya lo va a sacar y que no va a cambiar el manejo, es nuevamente el concepto de que no hay mejor incubadora que el útero. Un agradecimiento, algunos casos son de cuando estuve fuera, y eso. Muchas gracias, Jimena. ¿Hay alguna consulta, algún comentario para la doctora? Las preguntas las pueden hacer por el micrófono. ¿Tienen que pararse acá a preguntar? Ah, no, Gracias. Preguntas sobre experiencia en infecciones del sistema nervioso central como citomegalovirus y ese tipo de cosas.
y también sobre experiencia en daño cerebral hipóxico, como en restricción de crecimiento o en transfusión de feto fetal. Ya, todo esto obviamente fetal. Sí. Sí. Ya, desde el punto de vista de las infecciones, en lo que la resonancia fetal tiene un mayor impacto es cuando son infecciones precoces en el embarazo, que son más destructivas, que se asocian a más malformaciones. Posteriormente puede ser difícil diferenciar efectivamente si una lesión, por ejemplo, por encefálica, en un cerebro fue una hemorragia en algún momento o fue algo infeccioso, pero si uno cumple los patrones clásicos, si uno tiene, por ejemplo, áreas destructivas con alteraciones del desarrollo cortical, uno puede igual con la reso fetal orientar, por ejemplo, hacia lesiones infecciosas más que netamente malformativas. En el Zika también ha tenido bastante impacto en el diagnóstico antenatal, si bien la verdad que el diagnóstico se hace más que nada con la ecografía y con el antecedente epidemiológico. Y sobre lo otro, nosotros no es tan raro ver que en pacientes con retraso del crecimiento intrauterino tienen dos tipos de lesiones. Uno es una menor expansión encefálica, es un cerebro que se ve más chico, que se ve menor en un paciente con una FUR confiable, por supuesto. Y lo otro, sí vemos en los fetos lesiones isquémicas. Así se puede ver, ¿no? Eso no es problema. No, en los fetos se puede hacer. No estamos pensando en una encefalopatía hipóxico-isquémica en relación al parto, sino previamente, un paciente con una insuficiencia placentaria, o alguna NOx aguda, entiendo, previa. Sí, yo con la parte de transfusión feto-fetal, en general, más globalmente lo ve la gente de cuerpo, pero las noxas encefálicas sí son visibles, no es... Porque en algunos centros que hacen terapia para transfusión feto-fetal tienen indicación de resonancia alrededor de las 32 semanas, sobre todo en países que tienen interrupción, o feticidio en relación al pronóstico cerebral fetal. Entonces, no, claro, pero la resonancia fetal es muy confiable. Lo que pasa es que del punto de vista de imágenes puede ser que los patrones sean más difíciles de diferenciar unos de otros, pero la destrucción del parénquima se ve. Ahora, si tú en el fondo, en esa destrucción del parénquima, yo por supuesto tengo muchos menos elementos en una reso fetal que en una reso extrauterina para saber cuál fue la causa específica, pero la destrucción se ve, eso no... Estupendo. La última, pero más, estamos relacionados con lo mismo, pero para los obstetras, ¿qué porcentaje de... Perdón. En los obstetras, ¿qué porcentaje de las evaluaciones fetales que se hacen en la clínica a las 22 semanas, 20, 24 semanas que podríamos indicar una ecografía, qué porcentaje de ellas se detecta alguna alteración del sistema nervioso central? Más o menos. Que aquí hay varios que hacen ecografía obstétrica entre 20 y 24 semanas. Bueno, pero en global me refiero, desde agenesia del cuerpo calloso, efecto del tubo neural. Por eso digo, ¿cuánto? Bueno, púchame, pero quiero todas las alteraciones. O sea, ¿cuánto será la incidencia de las malformaciones del nervioso central? ¿Cuánto? No, pero en total, digo yo, Rodrigo. Más o menos, será una en 500, no sé. O sea, podríamos hacer quizá unas 5.000 en general, en total, digo yo. No sé, pues yo esperaba que alguien me respondiera. La pregunta es sencilla, ¿cuál es la incidencia de malformaciones del sistema nervioso central en las ecografías que hacemos entre 20 y 24 semanas? Eso es todo. ¿Nadie sabe? No sé si existe el dato, quiero saber. No, pero tiene que estar publicado, supongo, en alguna parte, algo, ¿no? Ya, esa es mi respuesta, 2 o 3.000.
De esas 2 o 3.000, o sea, en la clínica debería producirse, si son 3.000 partos, serían 1 o 2. Perdón, 6. 2 a 3, claro, perdón, 6, ¿cierto? Y esas 6, en general, ¿son enviadas a la resonancia? A ver, varias cosas, yo te puedo decir desde mi lado, ¿no? Yo creo que ha habido una curva ascendente, igual con las resonancias, que no son probablemente todas las que uno quisiera que se enviaran a resonancia, aparte no es público cautivo, también los pacientes pueden elegir irse a otros lugares, y por otra parte a nosotros nos llegan resonancias fetales de otros centros también, pero evidentemente yo creo que esto es una curva que va creciendo y parte de la presentación tiene que ver con eso, también con ser una cara visible a la cual si en algún momento tienen la duda de si les puede servir o no, se sientan con la libertad de escribirme o de llamarme, ni tiene mi teléfono, pero en el fondo que sea algo más fluido, porque sí, efectivamente se mandan menos de las que se debieran. De hecho, yo trabajo en el Barros Luco también, en que veo muchas fetales, y también son mucho menos de lo que yo esperaría considerando la población que hay. Así que creo que es algo que todavía está subutilizado. Nada, encantada. Y muchas gracias. De verdad están las puertas abiertas. Esa es la idea de la presentación.